Bueno, antes que todo queremos saludar a todas las personas que nos ven a través de todos los Estados Unidos. Seguiremos poniendo llamados. Hoy tenemos con nosotros a una persona que, pese a su juventud, tuvo la madurez necesaria y la valentía para enfrentarse y cuestionar públicamente a Ricardo Alarcón, como ustedes saben, alto dirigente de la dictadura cubana, poniendo en riesgo su propia vida. Con nosotros, Eliezer Ávila. ¿Cómo está, Eliezer? Encantado. Vamos a poner antes que todo el video donde él se le enfrenta a Alarcón y lo que le contesta de cierta forma a Alarcón. Suéltalo. ¿Por qué el comercio interior interno de todo el país ha migrado al peso convertible cuando nuestros obreros, nuestros trabajadores, nuestros campesinos cobran sus salarios en moneda nacional, que tiene 25 veces menos poder adquisitivo? O sea que un obrero tiene que trabajar 2 o 3 jornadas laborales para adquirir un cepillo de dientes. ¿Por qué el pueblo de Cuba? Me refiero, cuando digo pueblo de Cuba, no a un pequeño grupo de personas, sino a los trabajadores y sus familiares. No cuentan con la posibilidad viable de ir a hoteles o viajar a determinados lugares del mundo. Digamos, yo, no sé, un grupo de historia de aquí, queremos reunirnos, un grupo de estudiantes que leemos historia y queremos ir a las pirámides de Egipto, por ejemplo. Pero somos estudiantes que lo hemos hecho aproximadamente todo bien. Cuando éramos chiquitos hacíamos las tareas, hoy somos estudiantes universitarios, mañana vamos a ser ingenieros, vamos a trabajar 10 años. Supuestamente, como ser social, hemos cumplido un poco la meta de lo que se aproxima, actuar bien en la vida. Y entonces yo creo un poco que se explique lo que es un problema de coyuntura y lo que es un problema de concepto. Si se puede, se podrá hundir. Bueno, Alarcón dice un montón de boberías, y entre las boberías que dice Alarcón, escogimos esta. Suéltalo. Y aprecio que sea preocupación de los jóvenes cubanos la posibilidad de visitar las pirámides de Egipto, de viajar a Bolivia, etcétera. Nadie lo hace en el planeta, amigo mío. Hay que hablar de viajar como un derecho. Sí, pero como un derecho tú lo ejecutas, ¿cómo tú lo concretas? Los que van a Egipto a ver las pirámides, ustedes los ven en las películas esas de el inspector Poirot, va un gran yate de lujo, etcétera. Ahí no creo que muchos tuneros hubieran visitado ese país en el pasado. Para viajar hacen falta una cena. Señor Alarcón, ojalá que usted me estuviera mirando cómo engañan a ese pueblo. Aquí cualquier trabajador se puede dar el lujo de unas vacaciones ir a Egipto o al lugar que le dé su reverenda gana. No sigan engañando a ese pueblo, que aquí y en cualquier país civilizado del mundo un trabajador puede ir a cualquier parte del mundo. Las excursiones son baratísimas. Bien, la entrevista es tuya. ¿No tuviste miedo de enfrentarte a Alarcón? No, en ese momento para mí fue algo bastante normal. ¿Y qué te motivó a hacerlo? Bueno, me motivó a hacerlo mi propia realidad. Ajá. Siempre había planteado cosas parecidas en otros escenarios. La diferencia fue que esta vez había una cámara presente. Claro. ¿Qué edad tienes tú? 27 años. ¿Te vio esto en la televisión cubana? Asumo que no. No, la televisión cubana después puso un video un poco poniendo un parche, ¿no? Ajá. A esta conversación que entonces nunca se puso en la televisión. ¿Tomaron alguna represión en contra tuya? Bueno, la represión en Cuba tiene muchas maneras y muchas caras, ¿no? Ajá. Siempre que, yo creo que a lo largo de la historia, a personas que han dicho menos que yo, Ajá. y otros que han dicho igual, otros que han dicho más, lo cierto es que lo que se repite y es un factor común es que la vida les cambia después. ¿Y de qué forma les cambia la vida después? De muchas maneras. Tú empiezas a notar que todo se te empieza a poner pesado, ¿no? Ajá. Una gestión que tú hacías antes y que podías resolver alguna cosa, ya de momento pues se te empiezan a cerrar las puertas. Claro. Sobre todo las que tienen que ver con lo que depende del Estado. Ya, bueno, y todo depende del Estado, básicamente, En ¿no? un país donde todo es centralizado, pues bueno, la vida se te hace casi Ok, imposible. es decir, que te ha sido muy difícil encontrar trabajo, me imagino. Luego que terminé el servicio social, quedé fuera en el proceso este inmenso que se hizo en Cuba, donde Ajá. más de 500.000 de cubanos compartieron esa misma suerte. Ok. Y luego pedí trabajo en más de 17 lugares, así lo tengo documentado incluso. Y hoy me hacían un contrato y mañana me lo rompían. ¿Y cómo te ganas la vida en Cuba? ¿Qué haces? De muchas maneras, como cualquier otro cubano. Por ejemplo. He sido barbero, he vendido chorizos, he vendido ropa, crío cerdos y de vez en cuando, bueno, también escribo algún artículo que publico en algunos periódicos internacionales, bueno,
más o menos tratando de combinar el intelecto y el ingenio. ¿Cómo escribes esos artículos y cómo llegan esos artículos a los periódicos internacionales? Pues muy complicado. Normalmente cualquier persona en el mundo pudiera escribir un ensayo, una obra, una poesía, lo que fuera, y está conectado por internet y se comunica pues con todo el mundo. Pues nosotros pasamos un trabajo terrible. Yo a veces tengo que viajar 800 kilómetros a La Habana, sí, solo para ver el mail. ¿Dónde vives tú? En Puerto Padre, Las Tunas. Imagínate, de un extremo al otro. Y cuando hacías todas estas cosas, muchas de ellas son ilegales, vender cochinos y ese tipo de cosas, no tenías miedo. De hecho, tú no tienes miedo de que te hagan algo, de caer preso. Mira, yo creo que el miedo es una característica innata de los seres humanos. Y todos sentimos miedo. La diferencia está en que algunos nos sobreponemos a ese miedo y hacemos, bueno, que no nos detenga, ¿no? ¿Y tú vas a regresar a Cuba? Absolutamente. ¿Y no preferirías quedarte aquí en el exilio, conseguir un trabajo, vivir tranquilamente, poder comer bien, tener un techo en tu casa? Yo voy a confesarte algo. Yo he viajado alrededor de 10 países europeos y a Estados Unidos y he recibido algunas propuestas de trabajo donde pudiera ejercer dignamente mi profesión y con el primer salario, ese primer salario sería superior a todo mi patrimonio, hasta con los perritos y los gaticos. ¿Y por qué regresas en Cuba entonces? Y regreso a Cuba por un problema moral y ético. Yo creo que... Creo que si todos los jóvenes inconformes que vemos en Cuba, que creemos que tenemos algún proyecto necesario, útil para nuestra sociedad, nos vamos de Cuba y ponemos siempre delante nuestro propio proyecto, ¿qué será de nuestra nación, ¿no? Tienes mucha razón y en nombre de todos los cubanos que te estamos mirando, te doy las más expresivas gracias. Gente como tú necesitamos. ¿Qué es lo que más te duele de lo que tú ves en Cuba? Lo que más me duele es ver tanta gente inteligente, preparada, trabajadora, culta, que al final de su vida no tiene nada. Y lo digo por mis abuelos incluso, que siguen viviendo en su misma casita de tablas de palma, de todo. Y mírale las manos a esas personas, ¿no? Estoy seguro que en una sociedad más civilizada, más abierta, con más oportunidades, estoy seguro que hubiera sido diferente. ¿Y crees que eso más abierto, con más posibilidades, esa sociedad llegará un día a Cuba? Absolutamente. Yo creo que los cubanos tenemos el potencial necesario para construir uno de los mejores países del mundo, de verdad. Yo estoy de acuerdo contigo. Además, yo he pronosticado muchas veces que cuando se caiga la dictadura va a hacer falta tanta mano de obra que vamos a tener que importar mano de obra en Cuba. Y ahora que has viajado, ¿qué es lo que más te ha impresionado de este mundo libre? Bueno, me ha impresionado todo. Es mi primer viaje y bueno, sobre todo lo que más me ha impresionado es la cantidad de opciones que tiene un individuo. Y los derechos que tiene, incluso a fracasar. Exacto. Pero tiene más del 90% de lo que sucede con su vida está acorde a las decisiones que toma en cada momento. No, y si fracasas siempre tienes la oportunidad de volver a intentarlo, que es la diferencia entre un fracasado y un triunfador en la vida. Dijiste en una entrevista que tú quieres llegar a Cuba vestido de político. ¿Qué significa eso? ¿Y crees que la dictadura te deje entrar? Eso significa que yo no voy a camuflajear mis ideas de ninguna forma. Yo nací... ¿Te emocionan esos aplausos, verdad? Sí. ¿Por qué te emocionan? Porque sé que la mayoría incluso aquí son cubanos. Sí, eso es así. Y llevamos a Cuba dentro de nuestro corazón 24 horas al día. No podemos compararnos con ustedes. Sufrimos por Cuba, ustedes lo sufren en carne propia y les agradecemos de todo corazón lo que están haciendo. ¿Alguna vez has pensado en ser quizás presidente en una Cuba libre? Yo creo que las cosas que nosotros hacemos no deben estar movidas por una pretensión de ese tipo. Correcto. Yo creo que nosotros debemos actuar cada día, darle al pueblo lo mejor que podemos hacer, prepararnos sobre todo, construirnos a nosotros mismos para ofrecerle a la gente ese político con el que soñamos. ¿Cómo piensa realmente la juventud cubana? Última pregunta. La juventud cubana, hay muchas variantes, pero una de las que más me duele es que escoja como única forma de satisfacer sus necesidades, de cumplir sus sueños, sus expectativas, salir del país. ¡Viva Cuba Libre! Gracias por estar con nosotros. Llévatelo, muchachos.